micrófono. Buen día, licenciado. Gracias, gracias. Ariel, muchas gracias. Bien, entonces vamos a continuar con la clase de hoy. La última clase estamos trabajando el método por eliminación de Gauss, ¿no es cierto? Bueno, enfáticamente ustedes van a aprender a manejar de manera un poquito más operativamente, siempre resolviendo los ejercicios de la práctica, ¿no es cierto? Y muchos otros ejercicios también, por supuesto. En ese sentido, quiero hacerles recuerdo que estamos a un mes del examen y vayan preparando, por favor, organizando particularmente su tiempo, ¿no? En todas las materias, por supuesto. Bien. Les pregunto si se observa la pizarra digital. Se observa, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Entonces, ya. Bien, trabajemos este concepto. Matices elementales y operaciones por renglones, ¿ya? Matrices elementales y operaciones por renglones. Muy bien. Bien, en principio, este concepto de matrices elementales es diferente al concepto de operaciones elementales que trabajamos sobre filas. Cuando resolvemos un sistema de ecuaciones lineales por eliminación de Gauss, utilizamos siempre sobre filas, en la matriz aumentada, operaciones elementales sobre filas. Eso de sumar un múltiplo de una fila a otra, de multiplicar por un número distinto de cero o intercambiar filas, por ejemplo, ¿no? Es muy distinto a este concepto de matrices elementales. Bien, definición. ¿Qué es una matriz elemental entonces? Una matriz elemental es aquella que se obtiene al realizar una operación elemental. Una operación elemental, una dice, no dos, una operación elemental, bueno, sobre filas, ¿dónde? En la matriz identidad. Identidad. Daremos un ejemplo. La matriz identidad puede ser una matriz de tamaño 2 por 2, 3 por 3, es una matriz cuadrada, por supuesto. Entonces, nosotros vamos a dar el ejemplo sobre una matriz de tamaño 2 por 2, ¿ya? Identidad de tamaño 2 por 2. Podríamos trabajar sobre una matriz de tamaño 3 por 3, no hay ningún problema. Bien, en esta realizaré una operación elemental sobre filas. Por ejemplo, de multiplicar la primera fila por 2 y sumarle a la segunda, ¿no es cierto? Que obtengo una matriz equivalente. ¿Cuál matriz equivalente? La siguiente. Si hago esta operación, mantenemos la primera fila, ahora la operación, ¿cierto? 1 por 2, 2, más 0, 2. 2 por 0, 0, más 1, 1. Esta matriz equivalente a la identidad es matriz elemental. A esta llamamos matriz elemental.
Evidentemente, esta matriz elemental es aquella que se obtiene al realizar una operación elemental sobre filas en la matriz identidad, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto que en esta matriz identidad de tamaño 2 por 2 no es la única operación elemental que tú puedes hacer. Por supuesto que puedes multiplicar por un número distinto de cero. Por ejemplo, la primera fila y obtenemos la siguiente matriz equivalente. ¿Cuál matriz? Si estoy multiplicando por 3 la primera fila, 1 por 3, 3, 0 por 3, 3, y lo demás mantenemos. Esta es una matriz elemental. ¿Ya? Y otra operación elemental que tú puedes realizar es aquella de intercambiar filas, ¿no es cierto? Esa es la tercera clase de operaciones elementales sobre filas. Por ejemplo, intercambiar la primera fila por la segunda y obtenemos la siguiente matriz elemental. Esta primera fila se convierte en segunda y la segunda en primera. Esta es una matriz elemental. ¿No? Está cumpliendo la definición de cómo se obtiene o puedes tú construir una matriz elemental. Y lo puedes hacer a partir de trabajar una operación elemental sobre filas en una matriz identidad, ¿no es cierto? Entonces, esta es la característica. Tú puedes trabajar una operación elemental sobre una matriz de identidad de tamaño 3x3, 4x4, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien. Aquí surge una interesante propiedad de matrices elementales. El teorema siguiente indica de que toda matriz, cualquier matriz elemental es invertible. Teorema. Cualquier matriz elemental, esta palabra cualquier es sinónimo de todo, ¿no? Matriz elemental es invertible. Invertible. Antes de demostrar, voy a hacer un ejemplo. Bueno, tenemos la matriz identidad de tamaño 2 por 2. Bien. Realizamos eso de multiplicar la primera fila por 2 y ese resultado sumado de la segunda para obtener esta matriz elemental. Entonces, si hacemos esa operación, mantenemos la primera fila, ahora la operación 1 por 2, 2 más 0, 2. 0 por 2, 0 más 1, 1. ¿No? Esta es una matriz elemental y el teorema indica de que esta matriz elemental es que es invertible, ¿no? Es decir, E es invertible. E es invertible. Punto. Es decir, si esta matriz elemental E es invertible, es que E multiplicado, bueno, vamos a hacer de esta manera. Si es invertible, esta matriz E que tiene las componentes 1, 0, 2, 1, multiplicado por su inversa, por eso es que es invertible, porque, bueno, no conocemos esta inversa, tiene que darnos la identidad, ¿no es cierto? La identidad. Por eso decimos que esta matriz, siendo esta E, esta tendría que ser la matriz E a la menos 1, que multiplicado por la identidad. Por eso es que decimos que E es una matriz invertible, ¿cierto? Ahora, si E es invertible, ¿qué forma tiene esta matriz E a la menos 1? Es decir, ¿qué valores toman X y Z de doble, ¿no? Yo no sé si a simple vista se puede calcular aquello. Es posible, ¿no? Es posible. Pero, a ver, vamos a determinar E a la menos 1, que tiene los valores X y Y, Z de doble. Es decir, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? ¿Cuánto vale Z? ¿No es cierto? ¿Y cuánto vale W? Quisiéramos saber qué valores tiene. Yo no sé si a simple vista, pero ¿cómo determinamos aquello, no? Entonces, lo que podemos hacer es como, aquí tenemos un producto de matrices. Agarro la primera fila y multiplico por la primera columna. Veamos, ¿no es cierto?
Veamos, a ver, este sería el camino algebraico que podríamos coger. Primera fila por primera columna, eso simplemente es X, ¿no es cierto? Primera fila, segunda columna, eso simplemente es Y, ¿no es cierto? Segunda fila, primera columna, ¿no es cierto? 2X, ¿no es cierto? Más Z, ¿no es cierto? Y primera fila, segunda columna, 2Y, ¿no es cierto? Más W. ¿Están de acuerdo? Ok, esto voy a escribir mejor. Y dice que este producto es igual a la matriz identidad. Por supuesto que de acá podemos encontrar directamente algunos datos, ¿no? X vale, si son iguales, es que X es igual a 1, ¿no es cierto? Y es igual a 0. Ahora habría que ver, a ver, calculen ustedes qué valor tiene. Finalmente tengo que hallar el valor de Z y el valor de W a partir de esta igualdad, ¿no? Pero ya hemos hallado el valor de X, que vale 1 y vale 0. ¿Cuánto vale ahora Z? Ustedes calculenme y finalmente el valor de W. A ver, háganlo. Bueno, el problema va a ser si tenemos una matriz elemental de tamaño 3×3, por ejemplo, ¿no? Nuestra matriz elemental, en este caso E, es una matriz de tamaño 2×2, en la que estamos obteniendo la inversa de esta matriz. Ahora, de 3×3 o de 4×4 ese es el problema, ¿no? A ver, si alguien puede hallar el valor de Z. Tienen 3 minutos. Si alguien observa algún error, entonces me lo comunica, por favor, ¿no? Tienen que ir controlando el trabajo del docente, ustedes permanentemente, ¿no? Por la capacidad que ya a estas alturas de la carrera van adquiriendo, ¿no? Esa capacidad crítica, digamos, ¿no? Z es igual a -2 y W. Licenciado, no sé si nos podemos dar otra presentación, por favor. Solo un segundito. Perdón, no te estoy escuchando, un poquito más fuerte. No sé si nos podemos dar la otra presentación por un segundito, por favor, licenciado. Oye, no te estoy escuchando muy bien. Por favor, ¿me puedes repetir? Decía si me podemos dar un ratito la otra pizarra, por favor, licenciado. Ah, la anterior página. Sí, por favor, solo un segundito. Pero la anterior página creo que no la tenemos. Este es aquí. Ah, la anterior página. Ok, creo que no la puedo. Ah, esta. Esta. Sí, Esta es la matriz elemental, dices vos, ¿no? Ya. Bien, ahora sí. ¿Cuánto va de Z? -2, licenciado. ¿Perdón? -2. ¿Cuánto? Ok, -2. ¿Y W? 1. Ok. Muy bien. Entonces, si ustedes reemplazan las componentes X, Y, Z, W por estos valores van a tener esta matriz. X1, Y0, Z-2 y BW1, ¿no es cierto? Entonces, esta debe ser la inversa de la matriz E.
pero multipliquen mentalmente. Primera fila, primera columna. Eso es 1. Primera fila, segunda columna, 0. Segunda fila, primera columna, ¿esto cuánto es? 2 menos 2, 0. Segunda fila y segunda columna, 0, 1. Exactamente, esta es la inversa de la matriz. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. No van a estar desarrollando permanentemente esta forma de trabajo para una matriz elemental de tamaño 3x3 o 4x4. ¿No? Es demasiado ampuloso. Lo que van a hacer es lo siguiente. Si bien esta es la operación elemental, perdón, ¿dónde estamos? Sí. Si bien esta es la operación elemental, ¿no es cierto?, que te permite encontrar la matriz elemental E, entonces vas a considerar la operación elemental inversa de esta. Entonces estoy escribiendo la operación elemental inversa de eso de multiplicar por 2 la primera fila y sumarle la segunda, está dada por, entonces le vamos a cambiar de signo a este 2. Por supuesto que voy a seguir multiplicando la primera fila y ese resultado le voy a sumar a la segunda. Está dada por, ahora, esta trabajada sobre I2, 2 puntos. Entonces, esta es la matriz identidad de tamaño 2x2. Le aplicaré esta operación a esta matriz identidad, ¿no es cierto? Eso de sumar menos 2 veces la primera fila a la segunda, entonces me permite encontrar, esta es una operación elemental también, ¿no? Pero se le llama la operación elemental inversa de esta, ¿no? Entonces, ¿qué obtenemos? Si realizo esta operación, mantenemos la primera fila, ahora la operación. 1 por menos 2, más 2, menos 2, ¿no? 0 por menos 2, 0, más 1, 1. Pero esta es la matriz inversa, voy a la página anterior, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo obtenemos las matrices inversas de una matriz elemental? Utilizando lo que se llama la operación elemental inversa sobre I. Entonces, de esta manera se obtiene de manera un poquito más alivianada la inversa de la matriz E, ¿ya? Como les digo, esta operación la pueden trabajar sobre una matriz de tamaño 3x3, identidad, ¿no es cierto?, de tamaño 3x3, o sobre una matriz identidad de tamaño 4x4. Entonces, obtienen la matriz elemental y ahora el problema va a ser hallar la inversa de esa matriz elemental. Entonces, utilizan la operación elemental inversa de esta, sería esta operación, y esa la trabajan sobre la identidad para obtener la inversa de esa matriz. ¿Ya? Bien, por otro lado, otro ejemplo, si la matriz identidad es de tamaño 2x2, voy a multiplicar por 3 la primera fila, entonces esa es una clase de operación elemental sobre filas para obtener, por supuesto, esta matriz elemental. Le voy a llamar E1 para distinguir del ejemplo anterior. Entonces lo que tengo es 1 por 3, 3, 0 por 3, 0, 0, 1. Esta es la matriz elemental. Por el teorema, ¿qué puedo decir de esta matriz elemental? Por el teorema de que es invertible, ¿no es cierto? Esta matriz E1 es invertible. ¿Y cuál es la inversa si es invertible? Nuevamente veamos la inversa. Entonces, tengo que escribir la operación elemental inversa de esta, ¿no? La operación ¿Hasta cuánto vas a comprar la inversa Esto de mí. de 3F1 es. Entonces, agarro este 3 y pienso en la inversa multiplicativa de este 3.
un tercio F1, ¿cierto? Tal es que si tienes la operación inversa de 3 veces F1 y que es un tercio F1, entonces, ¿qué hacemos? A ver, trabajaremos esa operación elemental, se convierte en una operación elemental sobre la primera fila para obtener la siguiente matriz. 1 por un tercio, 0 por un tercio, 0, y todo lo demás repetimos. Y la teoría dice de que esta es la inversa de E sub 1. ¿No es cierto? Veamos, verificación. Si es la inversa esta matriz de E sub 1, ¿qué tiene que suceder? Tiene que suceder es que si agarras E sub 1 y si la multiplicas por esta, ¿no es cierto? A ver, ¿qué me da? Voy a multiplicar primera fila por primera columna. Esto me da 1, ¿no es cierto? 3 por un tercio, 1. Luego 0. Bueno, finalmente 0, 0. 0, 0. 0, 1, fíjense, evidentemente es la inversa, ¿no? ¿Ya? Entonces, siempre con esta técnica sí se puede obtener la matriz inversa de una matriz elemental, ¿ya? La otra clase de operación elemental que podemos trabajar sobre una matriz identidad es eso de intercambiar la primera fila por la segunda, intercambiar filas, ¿cierto? Para obtener la siguiente matriz elemental. Hasta quiero ver el examen. 0, 1, 1, 0. No, no necesito. ¿Ya? ¿Un retorno o lo voy a hacer? Ahora, ¿cuál será la operación inversa de esta? Entonces, la operación inversa de eso de intercambiar filas es, voy a mantener, ¿ya? A ver, al mantener, ¿qué me da? Voy a mantener. Lo que me va a dar es la siguiente, bueno, 0, 1, 1, 0, ¿no es cierto? Y esta dice que es, a ver, voy a ver si evidentemente es la inversa de la matriz E, ¿no? Tal es que esta E sub 2 multiplicada por E sub 2 a la menos 1, esto es igual. E sub 2, 0, 1, 1, 0, y E sub 2 a la menos 1 es mismo, ¿no es cierto? 0, 1, 1, 0. Ahora bien, multiplicaremos la primera fila por la primera columna, 0, 1. Primera fila, segunda columna, 0, 0. Segunda fila, primera columna, 0, 0. Segunda fila, segunda columna, 1, ¿no es cierto? Evidentemente es la matriz identidad. Por lo tanto, esta es la matriz inversa de E sub 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la demostración del teorema? ¿Cuál va a ser la demostración del teorema? ¿Cuál teorema? Veremos. La página anterior. Bueno, no está aquí. Aquí. El teorema dice, cualquier matriz elemental es invertible, que tiene inversa, quiere decir, ¿no? Pues, ¿cuál va a ser la demostración? Como hablo de cualquier matriz elemental, voy a coger una, ¿ya? En general, sea E una matriz elemental. Una matriz elemental que se ha obtenido al realizar una operación elemental sobre I, ¿cierto? Una matriz elemental al realizar una operación elemental sobre I, que es la matriz identidad, ¿no? ¿De qué tamaño será? ¿No? Bien, entonces, la operación inversa de la operación inversa de la operación elemental sobre I, de la
operación elemental, coma. Ahora, sobre I, determina la inversa de la matriz elemental E. Los puntos E a la menos 1, tales que E multiplicado por E a la menos 1, ya sea que la inversa se multiplica por derecha o por izquierda a E, esto siempre me va a dar la identidad. Por lo tanto, evidentemente, toda matriz elemental es invertible. Esta demostración es más descriptiva, ¿no? Porque hemos hecho los ejercicios y se verifica, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Si quieren ver la página anterior, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es más descriptiva esta demostración, ¿no? Bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Bien. Muy bien. Ok. Bien. Entonces continuaremos. Voy al curso previo. Si alguien tiene alguna pregunta. No es muy difícil esta parte, por supuesto, ¿no? Eso de demostrar que toda matriz elemental es invertible, ¿no? Y además sabemos cómo se construyen estas matrices. Ahora bien, una observación importante es la siguiente. Toda operación elemental sobre filas, toda operación elemental sobre filas se puede expresar como matriz elemental. Esto es lo interesante. Conocemos tres clases de operaciones elementales sobre filas. Eso de sumar un múltiplo de una fila a otra. Eso de intercambiar filas o de multiplicar por un número distinto de cero. Estas clases de operaciones elementales se la puede expresar como matrices elementales, ¿no? Una operación elemental expresada como una matriz elemental. ¿De qué manera? Veamos. Dos puntos. Sea, supongamos la matriz A, con componentes 1, 2, menos 1, 2, 3, 0, 1, 1, algo así. ¿Ya? Bien. Realizaremos una operación elemental. Eso, por ejemplo, de multiplicar cualquier operación, cualquier clase de operación. Voy a multiplicar por la primera fila y lo voy a poner. ¿Qué obtenemos? Estoy realizando una operación elemental sobre A. No estoy trabajando sobre la identidad para obtener una matriz elemental. Para nada. Este es otro juego, ¿no? Es decir, tienes una matriz A y realizas una operación elemental, bueno, obtenemos la siguiente matriz. Si realizamos esta operación, la mantenemos, la primera fila. Ahora, esta operación sobre la segunda fila, voy a trabajar. 1 por 2, 2, ¿no es cierto? Más 2, 4. 2 por 2, 4, más 3, 7. Menos 2 más 0, menos 2. ¿Estarán de acuerdo? Y todo lo demás hay que repetir. Pero esta es la matriz B equivalente a la matriz A. ¿Están de acuerdo?
ahora bien, hemos escrito en la página anterior, que toda operación elemental sobre filas se puede expresar como una matriz elemental. Entonces, ¿de qué manera esta observación la desarrollamos? Bien, voy a agarrar la matriz identidad de tamaño 3x3, ya, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, y en la matriz identidad de tamaño 3x3 voy a trabajar esta misma operación que he trabajado en A, es decir, 2 veces F1 más F2. ¿Qué obtenemos? Ahora sí obtenemos una matriz elemental, ¿no es cierto? Porque es esta operación elemental la estoy trabajando sobre la matriz identidad. ¿Cuál es la matriz elemental que obtenemos? Ahora bien, si realizo esta operación sobre I, mantenemos la primera fila. Ahora la operación 1 por 2, 2, más 0, 2. 0 por 2, 0, más 1, 1. 0 por 2, 0, más 0, 0. Y todo lo demás mantenemos, ¿cierto? Ahora bien, en una especie de regla de 3 simples, ¿cierto? Lo que va a suceder es lo siguiente. Entonces, I3 por B simplemente es B. Es decir, esta matriz B que lo has obtenido al realizar esta operación elemental sobre A, la puedes escribir ahora en una especie de regla de 3 simple de la siguiente manera. Esta E multiplicado por A. ¿Ya? Ahora verificaremos si evidentemente B, esta nueva matriz que los he obtenido al realizar esta operación sobre A, es este producto. Veremos, E tiene componentes 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1, bien, y A es la matriz 1, 2, menos 1, 2, 3, 0, 1, 1, 1, ¿cierto? Ahora multiplicaremos. El resultado dice que tiene que ser B, a ver, veremos. Primera fila, primera columna, simplemente 1. Primera fila, segunda columna, dice 2. Primera fila, tercera columna, menos 1, ya. Ahora mira, segunda fila, primera columna, 2, 2, 4, ok. Segunda fila, segunda columna, 4, 3, 7. Segunda fila y tercera columna, menos 2, 0, 0. Tercera fila, primera columna, 0, 0, 1. Tercera fila, segunda columna, 0, 0, 1 también. Tercera fila, tercera columna, 0, 0, 1. Fíjense, evidentemente es la matriz B. Si bien B hemos obtenido al realizar esta operación elemental sobre A, esa operación elemental ahora la estoy identificando con esta matriz elemental para obtener evidentemente B, ¿no es cierto? Para obtener B, ¿no? Esto significa que una operación elemental, ¿cuál operación elemental? Eso de sumar 2 veces la primera fila a la segunda, se puede identificar con la matriz elemental E, ¿no? Se identifica con una matriz elemental. Si bien esa operación elemental la has trabajado sobre A para obtener B, entonces para obtener B lo que está sucediendo es que estás multiplicando E por A, ¿no es cierto? Es decir, 2 veces F1 más F2 se identifica con la matriz elemental E, ¿ya? Se identifica con E. Eso es lo interesante. No solamente para obtener B puedes realizar, o bueno, para obtener otra matriz, puedes realizar esta operación elemental. Puedes intercambiar filas, que es la otra clase, o multiplicar por un número distinto de 0. A ver, daremos un ejemplo aquí. Para ustedes, ejemplo.
sea, la matriz A que sea pequeñita. Ya, intercambien filas. Bueno, obtenemos otra matriz diferente a A. Estarán de acuerdo. Esa misma operación la voy a trabajar sobre la matriz identidad de tamaño 2 por 2. Voy a intercambiar filas, ¿no es cierto? Y voy a obtener acá la matriz elemental E al intercambiar filas. Ok. Entonces, mi regla de tres simples dice lo siguiente, es que B es igual a E por A. Verificaremos qué es E. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es E? Es esta expresión multiplicado por A. Matriz A tiene estas componentes. Ahora multipliquemos, ¿no es cierto? Primera fila, primera columna. 0, 2. Ok. Primera fila, segunda columna, 0, 2 también, ¿no? Primera fila, segunda fila, primera columna, 1. Segunda fila, segunda columna. Miren, está bien expresada entonces, ¿ya? Si bien hemos trabajado a partir de A para obtener de manera equivalente la matriz B, y B la estoy expresando como un producto de matrices elementales por A, en general, dos puntos. ¿Qué va a suceder si tienes una matriz A? Lo cierto es que puedes realizar una operación elemental, ¿no es cierto? Si quieres, para obtener A sub 1. Realizas otra operación elemental, una segunda operación elemental, para obtener A sub 2. ¿Estás de acuerdo? Ok. Bien. Ahora, muy bien. Puedes agarrar en esta primera partecita, en esta primera operación elemental. Agarras la matriz identidad y le aplicas la misma operación elemental para obtener E sub 1. ¿Estás de acuerdo? Ok. Muy bien, muy bien. Bien. Por otro lado, ese mismo criterio la puedes trabajar acá, ¿cierto? Ese mismo criterio la puedes trabajar para esas dos matrices. Eso significa que agarras la matriz identidad y trabajas esta operación elemental sobre I para obtener E sub 2, ¿no? Entonces, en este primer cuadro, bueno, ahora el cuadro verde, voy a rectificar el primer cuadro y el segundo cuadro va a ser el cuadro rojo. Bien, entonces, en el primer cuadro verde, lo que podemos tener es lo siguiente. ¿Cuál es la última matriz? A partir de A sub 1, ¿no es cierto? Por la regla de tres simples, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a tener es que A sub 1 es igual, ¿no es cierto?, a E sub 1 multiplicado por A. ¿Ya? Ese en el primer cuadro verde. En el segundo cuadro rojo, lo que tengo es que A sub 2, ahora miren, ¿cuál es la regla de tres simples? Para ese cuadro es ese, ¿no? Lo que tengo es que A sub 2 va a ser igual a esta matriz multiplicado por A sub 1. ¿Ya? Por lo tanto, pero a partir de A es realizar dos operaciones elementales. La última matriz A sub 2, ¿no es cierto?, va a ser igual, pero aquí está, ¿no? A sub 2 va a ser igual a E sub 2 por A sub 1, pero A sub 1 vale toda esta expresión. E sub 1 por A. Entonces, miren, puedo generalizar lo que anteriormente la regla de tres simples para no solamente una operación elemental, sino dos operaciones elementales. En este caso, estoy realizando la primera operación elemental sobre A para obtener A sub 1. Estoy realizando otra operación elemental sobre A sub 1 para obtener la matriz equivalente a sub 2. Entonces, A sub 2 la estoy escribiendo como el producto de estas matrices elementales, ¿no? E sub 2 por E sub 1 multiplicado por A, ¿no? Esto es una generalización.
de la regla de tres simples, ¿no? Es decir, esta generalización está expresando cómo las operaciones elementales se pueden identificar con matrices elementales. ¿Están de acuerdo? Si tienen alguna pregunta. Aún más, vamos a hacer más operaciones elementales, vamos a generalizar más esto de la regla de tres simples. Entonces, está claro, ¿no? Está claro, por supuesto. Miren, ¿Puede mostrar la pizarra anterior, por favor? ya, sí, empezaremos con A, ¿no es cierto? Voy a realizar una operación elemental, voy a obtener A sub 1, realizo otra operación elemental y obtengo A sub 2, una tercera operación elemental para obtener A sub 3, y así sucesivamente una enésima operación elemental para obtener A sub n. Entonces, evidentemente A sub n, que es la última operación elemental, la puedo escribir. Voy a la página anterior. Miren, A sub 1, la última, miren, primero se empieza, ¿cómo va ascendiendo estos índices? Desde 1 hasta 2, en este caso. Entonces, lo que voy a escribir es acá A sub 1, pero E sub 1, E sub 2, E sub 3 y así sucesivamente. Finalmente, E sub n, es decir, A sub n es igual a este producto de matrices elementales multiplicadas por A. Esa sería la generalización. Voy a la página anterior. Ok, ¿ya? Entonces, no es muy difícil, ¿no? Expresar las operaciones elementales como matrices elementales. Este es un lindo ejemplo de cómo una operación elemental se puede expresar como una matriz elemental, ¿no? ¿Ya? Entonces, este esquemita es sumamente importante, ¿no? Dice, la anterior a eso, ¿puede mostrar, por favor? La anterior página, voy a la Sí, anterior página. por favor. ¿Esta será la anterior página? Sí, esta es la anterior página. Ok. ¿Ya? Entonces, eso es lo interesante del concepto de matrices elementales que nos sirve para identificar una operación elemental, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Entonces, finalmente hemos alcanzado una generalización nada más, ¿no? Perfecto. Bueno. Muy bien. Bien, vamos a continuar. Bien, continuaremos. Siguiente, esta es mi generalización. Bien. Teorema. Si A sub 1, A sub 2, A sub n son matrices invertibles, es decir, que tienen inversa,
y tienen que ser del mismo tamaño. Del mismo tamaño. ¿Para qué? Para multiplicar estas, ¿no? Entonces, el producto de estas matrices tiene una inversa, ¿no? El producto es invertible, pondremos así mejor. Invertible. ¿Ya? Y si el producto de estas matrices invertibles es invertible, ¿cuál es la inversa de este producto de matrices invertibles? Multiplicamos, todas son matrices invertibles de un mismo tamaño, y la inversa de estas va a ser igual. Bueno, lo cierto es que la inversa de un producto de matrices está dada bajo esta igualdad. Agarras el último factor, lo elevas a la menos 1, es decir, es la inversa de a sub n, por el anterior factor elevado a la menos 1, que es la inversa de a n menos 1, y así sucesivamente a sub 2 a la menos 1, que es la inversa de a sub 2, por a sub 1 a la menos 1, ¿no? Sí, ese es el cuidado que hay que tener, ¿no es cierto? Cuando se saca la inversa de un producto de matrices invertibles, entonces esto es igual a esta expresión. Bien, bueno. Ok. La prueba no es muy difícil, la prueba. Hemos hecho anteriormente una prueba muy parecida a esta, ¿no? Lo cierto es que estamos hablando de la inversa de este producto de matrices, ¿no? Es decir, dice que la inversa de este producto de matrices es esta expresión. ¿De cuál producto de matrices? De esta, ¿no? Dice que su inversa es esta expresión. A ver, voy a copiar esa expresión. Si yo verifico que este producto es igual a la identidad, ¿no es cierto? Lo único que me queda concluir es que evidentemente este producto, a_n a la menos 1, multiplicado por a2 a la menos 1 y a1 a la menos 1, es pues la inversa de a sub 1 por a sub 2 por a sub n es la inversa de ese producto de matrices, ¿no? Entonces, de esa manera habríamos demostrado, ¿no es cierto?, el teorema, porque tiene la misma forma, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo demostramos? Esta es la incógnita, ¿no? Que este producto evidentemente es igual a la identidad. Fíjense, voy a partir del primer miembro. Y en esta partecita lo voy a asociar, ¿no? Lo voy a asociar y todo lo demás voy a copiar. Pero como cada uno de estas matrices son invertibles, es decir, tienen su inversa, esta partecita va a ser la identidad, ¿no ven? Esta parte va a ser la identidad. A por a sub n por a sub n a la menos 1, esa es la identidad, ¿no? Entonces, la identidad por todo esto, bueno, va a ser la matriz, ¿no? Entonces, y así sucesivamente vamos avanzando y finalmente lo que vamos a llegar es a tener este factor y este otro factor. Nuevamente ese producto va a ser la identidad y finalmente este factor con este otro factor. Evidentemente este producto es igual a la identidad. Por lo tanto, este factor, ¿no es cierto?, es pues la inversa de este producto de matrices invertibles. Entonces, de esa manera está demostrado el teorema, ¿no? Esto sí, no es muy difícil al respecto, porque manejamos esta técnica de demostración y lo hemos hecho ya anteriormente, ¿no? Hemos utilizado esta técnica. Muy bien. Bien. Este criterio sí la vamos a utilizar más adelante en nuestras demostraciones, ¿ya? Si alguien tiene alguna pregunta, bueno. Lo cierto es que hasta ahora no sabemos calcular la inversa de una matriz. Lo único que sabemos es teóricamente si una matriz es invertible, su producto es igual a la identidad, ¿cierto? Bueno, acá tenemos n matrices invertibles y dice que su producto de estas matrices invertibles que tienen un mismo tamaño
también es invertible y la inversa está expresada de esa manera y hemos demostrado que evidentemente es así, ¿no? Muy bien. Bien. Vamos al siguiente teorema que es importante. Teorema bien indica lo siguiente: sea A una matriz cuadrada, una matriz cuadrada. Bien. Y sea A' equivalente por renglones a A. Renglones a la matriz A. Entonces, dice el teorema, entonces, esta matriz A tiene inversa si y solo si A'. ¿Qué es A'? Es la matriz equivalente por renglones a A. Tiene inversa. Tiene inversa. Bueno, este teorema es sumamente interesante a demostrar, ¿no? A ver, vamos a demostrar este teorema. Lo cierto es que la matriz A es una matriz cuadrada y A' es equivalente por renglones a A, ¿no? Entonces, a ver, ese dato la podemos expresar de esta manera, en símbolos. Tienes la matriz A, yo no sé cuántas operaciones se realizará, operación 1, operación 2, y así sucesivamente, operación N, pero obtienes la matriz A'. Entonces, A' evidentemente es equivalente por renglones a A. Eso quiere decir, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que demostrar es que si A tiene inversa, sí y solo si A' tiene inversa. Eso es lo que quisiéramos demostrar, ¿ya? Eso es lo que quisiéramos demostrar. Bien. A ver, voy a ir a la página anterior. Estoy hablando de que si A1, A2 son matrices invertibles del mismo tamaño, entonces el producto es invertible, ¿no? Ok. Aquí en esta parte voy a aprovechar esta pizarra para hacer la siguiente observación. Previamente a la demostración del teorema siguiente, ¿no? Ustedes saben bien que una matriz elemental, toda matriz elemental es invertible. Imaginen que estas A sub 1, A sub 2, A sub n son matrices elementales. Por supuesto que estamos hablando de matrices invertibles, ¿no es cierto? Entonces, el producto de matrices elementales también es invertible, ¿no es cierto? Entonces, esa va a ser la observación. Cualquier producto de matrices elementales es invertible. Entonces, esta observación vale al teorema, ¿no? Porque un ejemplo bastante práctico sería este, el primerito, ¿no? Las matrices elementales son todas invertibles. Si tuviésemos n matrices elementales y de un mismo tamaño, entonces ese producto va a ser invertible también. Voy a la siguiente página. Voy a demostrar este teorema, ¿no? ¿Qué tengo que demostrar? Un sí, solo sí. Bien, ahora. Perfecto. Perfecto. Ya. Bien. Voy a utilizar doble sentido. En este sentido voy a utilizar, ¿ya? Voy a aceptar que A tiene inversa.
sea A invertible. Tiene inversa. ¿Qué tengo que demostrar? Por demostrar que A' tiene inversa, ¿no? Tiene inversa. Se acepta la hipótesis, lo que tienes que demostrar es la tesis. Ok. Muy bien. Y viceversa, ¿no? Vas a aceptar que esta matriz tiene inversa y vas a demostrar el otro sentido que lo decimos, ¿no? Bueno, luego lo hacemos. Ok. Bien. Esos son los datos, ¿no? Entonces, de este dato del teorema, donde A' es equivalente por renglones a A, ¿qué podemos concluir? Que este A' es evidentemente a la matriz A multiplicado por E sub 1, que representa esta primera operación elemental, E sub 2, que representa a esta segunda operación elemental, son matrices elementales. Finalmente, E sub n. ¿Ya? Ok. Muy bien. 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 Ahora, ¿qué tenemos en el segundo miembro? Ahora, veamos el segundo miembro. La matriz A es invertible. Es invertible. ¿Cómo? Estas matrices elementales también son invertibles. Los E sub i son invertibles. ¿Están de acuerdo? Producto de matrices elementales es invertible. Bueno, entonces, esa matriz invertible multiplicado por A, que es invertible, entonces, todo este producto va a ser invertible. Por tanto, el producto E sub n, E sub 2, E sub 1 por A, es invertible. Eso quiere decir que A' es invertible. Eso es lo que queríamos demostrar. Es decir, que tiene inversa, ¿no? Tiene inversa. Está demostrado entonces un sentido, ¿no? Si tienen alguna pregunta, por favor. Voy al curso. Ok. Bueno, entonces nuevamente vuelvo a repetir. Como A' es equivalente por renglones a A, este A' lo puedo escribir como un producto de matrices elementales multiplicado por A. Analizamos el segundo miembro. ¿Qué tengo que demostrar? Si la hipótesis es A tiene inversa, es invertible, lo que tengo que demostrar es que A' tiene inversa, ¿no es cierto? Bueno, observando esta igualdad, este producto de matrices es invertible, A también, entonces, nuevamente, todo este producto es invertible, por lo tanto, A' es invertible, ¿no? Ahí tenía que ver. Muy bien. El otro sentido es el más problemático y de carácter constructivo, ¿no? En este caso, lo que hacemos es aceptar que A' es invertible o tiene inversa. Invertible. Por demostrar que A es invertible, tiene inversa. Inversa. Bien, ¿cómo lo harían? A ver,
Les doy 3 minutos para que ustedes vean conveniente cuál sería el trabajo que tendrían que hacer. A ver. Ujú. A ver, veremos. Bien. Miren, sabemos por hipótesis que A' es equivalente por renglones a A, y eso significa escribir A sub n, A sub 2, A sub 1 por la matriz A, ¿no es cierto? Bien, ok. Bueno, ¿qué tengo que demostrar? Que A tiene inversa, o es invertible, ¿no? Lo que voy a hacer es despejar A. Eso significa que voy a multiplicar por derecha. Estas matrices elementales tienen su inversa. ¿Ya? Por ejemplo, de esta primera matriz elemental, voy a multiplicar por izquierda ahora. Al multiplicar, lo que voy a tener es lo siguiente. A', el sub n a la menos 1, en el primer miembro, y esto es igual, este E sub n a la menos 1 multiplicado por izquierda por esta matriz me va a dar la identidad. Lo que me va a quedar es E sub n a la menos 1, E sub 2, E sub 1 multiplicado por A. ¿Están de acuerdo? Esa misma tarea voy a hacer para cada una de estas matrices elementales, ¿no? Hasta despejar A. Me voy a quedar con A simplemente, ¿no? Entonces, lo que voy a tener es A', ¿no es cierto? E sub n a la menos 1, y así sucesivamente, E sub 2 a la menos 1, y finalmente E sub 1 a la menos 1. ¿Están de acuerdo? Ok. Pero estas son las inversas de matrices elementales, ¿no? Estas inversas de matrices elementales siguen siendo matrices elementales. Toda matriz elemental es invertible, entonces todas estas matrices también son invertibles. Además que A', por hipótesis, ¿dónde está esto? Aquí está. También es invertible. Entonces, este producto de matrices es un producto de matrices invertibles. Y por el teorema anterior, voy a la página anterior, indicamos que el producto de estas matrices invertibles es invertible, ¿no es cierto? Entonces, este producto de matrices es invertible. ¿Qué estamos concluyendo? Que A es invertible, es decir, esa es la tesis, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que quería demostrar. Por lo tanto, el teorema está demostrado, ¿no? Eso es lo interesante de este teorema, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Muy bien, creo que está muy claro el asunto, ¿no? Ok. Bien. Bien. Entonces, este concepto de matrices elementales es sumamente importante para esta parte. Bueno, a ver, voy a ir al curso. ¿Alguien tiene alguna duda en alguna línea? Que lo puedo volver a explicar, no hay ningún problema. Bueno, utiliza nomás el micrófono, por supuesto, ¿no? Cuando tengan alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Ya, ok. Muy bien. El siguiente teorema que vamos a escribir es muy análogo a este, pero más interesante que este. Van a ver por qué.
Voy a la siguiente página. El teorema. Es mucho más interesante. Dice lo siguiente. Bien. Una matriz cuadrada A es invertible o tiene inversa si y solo si esta matriz A es equivalente por renglones, filas quiere decir, ¿no? A la matriz identidad. Este teorema es sumamente importante. ¿Qué dice? Si tenemos una matriz cuadrada A, ¿y cuándo pues esta matriz cuadrada A es invertible? Si solo si, cuando A es equivalente por renglones a la matriz identidad, ¿no? Daremos un ejemplo antes de la demostración. Sea la matriz A con elementos 1, 2, 3, 4. Pregunta, ¿es invertible? Bueno, hasta ahora no hemos desarrollado ninguna técnica para responder esta pregunta, pero el teorema que hemos escrito dice, una matriz cuadrada A es invertible si solo si esta matriz es equivalente por renglones a la identidad. Veremos, ¿no? Veamos si es equivalente, veamos si A es equivalente por renglones a la identidad. Esto es lo que quisiéramos ver. Bueno, entonces partimos de la matriz A, que tiene componentes 1, 2, 3, 4. ¿Qué quiere decir que sea equivalente por renglones ahí? Realizamos muchas operaciones elementales y alcanzamos la matriz identidad. A ver, veremos, ¿no? Creo que este es, para alcanzar la matriz identidad, ese 1 me va a servir, ¿no? Voy a multiplicar por menos 3 la primera fila y le voy a sumar a la segunda, con el objetivo de obtener debajo de este 1, 0, ¿no es cierto? Estoy queriendo alcanzar la matriz identidad. Si realizo esta operación, mantenemos, y ahora la operación menos 3 más 3, 0, menos 6 más 4, menos 2. Con las operaciones aritméticas tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Bueno, voy a multiplicar por menos 1/2 la segunda fila, y lo que voy a tener es la siguiente matriz equivalente. Mantenemos la primera fila, ahora esta operación. 0 por menos 1/2, 0. Menos 2 por menos 1/2, 1. ¿Cierto? Estoy a punto de obtener la matriz identidad, porque tengo este 1 y por encima tengo que obtener ceros. Entonces, voy a multiplicar por menos 2 la segunda fila y ese resultado le voy a sumar a la primera. Obtengo la siguiente matriz. Si hago esta operación, mantenemos esta fila. Ahora la operación. 0 por menos 2, 0, más 1, 1. 1 por menos 2, menos 2 más 2, 0. He obtenido, utilizando operaciones elementales, a partir de A, la matriz identidad. El teorema dice, A es equivalente por renglones a la matriz identidad si solo si A es invertible. Si A es invertible, es que A es equivalente por renglones a la identidad. Por lo tanto, ¿no es cierto? Puedo decir que A es invertible. ¿Ya? Para eso me sirve este teorema. El teorema no me dice cómo encontrar la inversa de esta matriz A. Simplemente me dice que, dado una matriz cuadrada, puedo enterarme si esa matriz es invertible, ¿no? O tiene inversa. No me dice cuál es su inversa, ¿no? Entonces, si esta matriz es equivalente por renglones a la identidad, como en este caso, la matriz A es invertible. Ejemplo para ustedes. Sea A con elementos 1, 2, 2, 4. Pregunta, ¿A es invertible?
Respondan, por favor, y utilicen el teorema, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer para ello? Es que esta matriz A la tienes que, utilizando operaciones elementales, llevar a la identidad. ¿Puedes llevarla a la identidad? Si puedes llevar a la identidad de manera equivalente, entonces A es invertible. Y si no, no. ¿Cierto? A ver, díganme, tienen 3 minutos para decir si A es invertible o no es invertible. ¿Qué hora es? 9:23, 9:26. Sumamente sencillo. Y eso lo pueden trabajar con cualquier matriz cuadrada, ¿no? Ya sea de tamaño 3x3, 4x4, etcétera, para ver si esa matriz es invertible o no es invertible, ¿no? Perfecto. Licenciado, no es invertible. ¿Es invertible? No. No es invertible. Por supuesto que nunca vas a poder llevar esta matriz A de manera equivalente a la identidad. No es invertible. ¿No es cierto? Entonces, este teorema me dice y me avisa, ¿no? Cuando una matriz tiene inversa y cuando no lo tiene, ¿no? Entonces, utilizas este teorema para verificar cuándo una matriz tiene inversa y cuándo no lo tiene. Muy bien. Vamos a hacer la demostración, por supuesto. Prueba. Creo que voy a hacer un sentido. El otro sentido lo completarían ustedes, ¿ya? A ver, vamos a la página anterior. ¿Qué dice? Una matriz cuadrada A es invertible si solo si A es equivalente por renglones a la identidad. ¿Ya? Entonces, este sí solo sí es la conectiva. Voy a demostrar este sentido, ¿no? Tiene dos sentidos, este sentido y este otro sentido. Bueno, si coloco este sentido, la hipótesis va a ser A invertible, ¿ya? Ok. Siguiente. Yo no sé si esto voy a demostrar primero. A ver, vamos a ver. Anotaremos esto. Sea A invertible. Bueno, no sé. Sí. Si A es invertible, entonces A es equivalente por renglones a la identidad. El otro sentido. Si A es equivalente por renglones a la identidad, entonces A es invertible. Esas son las dos implicaciones, ¿ya? Ok. Perfecto. Bien. Ahora yo no sé cuál de los dos incisos voy a hacer. A ver. Bien. Voy a hacer este sentido y el otro se los voy a dejar a ustedes, ¿ya? Entonces, si hago esta implicación, aceptamos que A es equivalente por renglones a la identidad. ¿Cuántas operaciones se realizará? Pero es equivalente por renglones a la identidad. Digamos, n operaciones elementales que se hace para alcanzar la identidad. Bien, por demostrar que A es invertible. O que tiene inversa, ¿no? Bien. En el caso primero, en esta primera implicación, la hipótesis va a ser que A es invertible y lo que ustedes van a demostrar es que evidentemente A es equivalente por renglones a la identidad. Yo no sé cuántas operaciones se realizará. Ok. Bueno. Ya.
¿cómo demostramos esto? ¿Qué es equivalente? Voy a la página anterior, quizás el teorema anterior me sirve. A es invertible si solo si es equivalente por renglones a la matriz identidad. No, este es mi teorema que tengo que demostrar. A es una matriz cuadrada, ya. Y sea A equivalente por renglones A. Entonces, A tiene inversa si solo si A' tiene inversa. Ok. Ya. Bien, a ver, voy a la página siguiente. Bueno, ¿cómo demuestro que A es invertible? Este caso voy a usar. Veamos. Bien, hipótesis. A es equivalente por renglones a la matriz identidad. Ok. Por demostrar que A es invertible, que tiene inversa. Ok. Bueno, entonces, si tengo este esquema, es que la última matriz la puedes escribir como el producto de A por E sub 1, por E sub 2 y así sucesivamente por E sub n. ¿Estás de acuerdo? Ok. Tengo que demostrar que A es invertible. Muy bien. Entonces, lo que voy a despejar es A. ¿Están de acuerdo? Despejo A. Eso quiere decir que multiplico por la inversa de E a la menos 1. Entonces, lo que voy a tener es, en principio, lo que voy a tener es, si estoy multiplicando, a ver, lo haremos con calma esta parte. Entonces, lo que voy a tener es E sub n a la menos 1 por I. Esto es igual a E sub n a la menos 1 por E sub 2 por E sub 1 multiplicado por A, ¿no es cierto? Voy a multiplicar por la inversa de E sub n a la menos 1. Lo que voy a tener es I E sub n a la menos 1, E sub n a la menos 1 a la menos 1, y esto es igual, y así sucesivamente. Voy a ir multiplicando, ¿ya? Finalmente lo que voy a tener es, voy a despejar A, y esto es igual, E sub 1 a la menos 1, multiplicado por E sub n a la menos 1 a la menos 1, por E sub n a la menos 1, multiplicado por I. ¿Cierto? Ok. Muy bien. Pero hemos indicado que este producto de matrices inversas de matrices elementales son también matrices elementales, ¿no? Perdón, cada una de estas matrices son matrices elementales, quiero decirles, y este producto de matrices elementales, bueno, quiero decirles que cada uno de estos factores son matrices elementales, y toda matriz elemental es invertible. Entonces, este es un producto de matrices elementales, ¿no es cierto? Como cada matriz elemental es invertible, entonces todo este producto es invertible, por lo tanto, A es invertible. A es invertible, ¿ya? Este es el lado más sencillo. El lado más difícil se los voy a dejar a ustedes. Lo pueden ver en el libro de Anton, lo pueden ver en el libro de Sergio Lang, lo pueden ver en el libro de Grossman, etc. ¿Ya? Ok. Entonces hemos hecho esto por demostrar hacer. Entonces este va a ser mi asterisco redondo para que ustedes vayan preparando. Tenemos 5 puntos de tareas virtuales y eso van acumulando ustedes y les voy a pedir en algún momento, ¿ya? Entonces, para la tarea virtual de los 5 puntos. Eso me lo hacen, es simplemente ver, revisar los libros, ir analizando y copiar. Por supuesto que no ciegamente, ¿no? Sino que tienen que hacer bajo un cierto análisis y comprensión teórica. Ya, muy bien. Ok. Muy bien. Bueno, ¿en qué tiempo estamos?
Sí. Vamos a escribir el siguiente corolario. Un corolario es una proposición consecuencia del teorema anterior. ¿Cuál es el teorema anterior? Voy a la página. Este es el teorema anterior, ¿no? Debe ser una consecuencia, una particularidad de este teorema anterior. A ver, ¿qué dice? Corolario. Dice lo siguiente. Sea A una matriz invertible. Esa matriz tiene inversa. Entonces, A se puede expresar, cuando es invertible, se puede expresar como un producto de matrices elementales. Expresar como un producto de matrices elementales. Voy a la página anterior. Esto es, pues, ¿no? A lo estamos expresando como un producto de matrices elementales, por supuesto. Ese concepto sí la vamos a utilizar. Bien. Entonces, demostraremos después del entonces, ¿no? A se puede expresar como un producto de matrices elementales. ¿Cuándo? Cuando A es una matriz invertible. Bien, prueba. Sea A una matriz invertible. ¿Cuándo, pues, una matriz es invertible? Entonces A es equivalente por renglones a la matriz identidad. Digamos que se ha realizado n operaciones y hemos obtenido la matriz identidad. Por eso es que esta matriz A es invertible. ¿Están de acuerdo? Entonces, tengo que demostrar, por si acaso, que A puede expresarse como un producto de matrices elementales, ¿no es cierto? Entonces, esta I la puedo expresar como A multiplicado por E sub 1, siempre por izquierda E sub 2, finalmente E sub E. Ok. De acá voy a despejar A. Bueno, voy a despejar A. Y va a ser AI por E sub n a la menos 1. Voy a la página anterior, que es lo mismo que estamos haciendo. Ok, sí. Siguiente, y finalmente E sub 1 a la menos 1. Ya, está muy bien. Está muy bien. Muy bien. Estarán de acuerdo ustedes, ¿no? Y el corolario está demostrado, porque A puede expresarse dice, como un producto de matrices elementales. Si está multiplicando todo este producto por la identidad, entonces te quedas con esto nomás, ¿no? No se escribe la identidad. Por supuesto que cada una de estas matrices son matrices elementales. A puede expresarse como un producto de matrices elementales. Está demostrado en el corolario. Una observación aquí. Observación. Observación. El asterisco, ¿cómo decimos esto? En estrella. Observación en estrella. Bien. Es un producto de matrices invertibles. Como son elementales, son matrices invertibles, cada uno de estos factores, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a sacar la inversa a estas matrices. ¿Cómo se va a ver? El primer miembro, que es A, se va a ver como A a la menos 1, ¿ya? Igual, bueno, lo haremos en orden. Esto no es de saber dónde está esto. Es N a la menos 1. Esto.
ya, multiplicado por i. Y le sacamos también la inversa. Esto va a ser igual. Ahora la inversa sobre este producto va a ser a i a la menos 1, que es i simplemente. Ok, esto va a ser e sub n a la menos 1, simplemente e sub n, y así sucesivamente. La inversa de e sub 1 simplemente, ¿ya? Entonces esta partecita, la inversa de i es la misma i, se va a ver así. Muy bien. Bueno, ok. Bueno. Bien. Bien. ¿Qué más? Ya, a ver un ratito. Ok. Ya. Esta expresión también la puedo escribir como e sub n por e sub 2 por e sub 1 multiplicado por i. No hay ningún problema, ¿no? Ya, muy bien. Voy a continuar en esta parte. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a la menos 1, ¿no es cierto?, igual a e sub n, y así sucesivamente por e sub 2 por e sub 1 multiplicado por i, ¿no? Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto en este lenguaje? Fíjense, a ver. Si A es equivalente por renglones a I, y esta I la escribo como una igualdad de este producto de matrices elementales multiplicadas por A. Entonces, puedo volver de un lado a otro, ¿no es cierto? Si tienes I igual a E sub n por E sub 2 por E sub 1 multiplicado por A, y esto lo puedes expresar como A operaciones elementales I. ¿Esto cómo lo podríamos expresar? El papel de I lo estaría haciendo a la menos 1. Entonces, por aquí voy a anotar a la menos 1 y varias n's extendidas, ¿cierto? Este factor I estaría haciendo el papel de A, lo voy a anotar acá. Entonces, estaríamos diciendo que A la menos 1 es equivalente por renglones a I, ¿no? Donde estas operaciones, fíjense, tienen esta presentación. Ahora voy a mirar este esquema y voy a mirar este esquema. Este esquema. Las operaciones elementales O sub 1 son las mismas, fíjense. Y finalmente la última operación elemental, fíjense en el orden, ¿cierto? Es decir, mirando estos dos esquemas, el primero, este. A, realizo la primera operación elemental, realizo otra operación elemental y alcanzo I, ¿no es cierto? Que hay puntos suspensivos. Bien, empiezo en este esquema en I. Ahora, la operación elemental en ambos es la misma, O sub 1, y así sucesivamente. Finalmente, la última operación elemental es O sub n y alcanzo a la menos 1. Este esquema que voy a encuadrar en verde, este esquema me va a permitir escribir la inversa de una matriz A. Por ejemplo, si tienes A, su inversa es A a la menos 1, ¿cierto? Entonces, este esquema es el esquema conocido para ustedes que conocen para determinar la inversa de la matriz A, ¿ya? Este esquemita, ¿ya? Entonces, miren, empezamos en A y al lado escribimos la identidad, realizamos las mismas operaciones elementales. La primera columna llevamos a la matriz identidad. Al lado, esa matriz es la inversa de la matriz A, ¿ya? Daremos un ejemplo. Ejemplo, me piden determinar la inversa de la siguiente matriz, 1, 2, 3, 4. Hemos visto en un ejemplo anterior que es invertible. Voy a la página anterior. ¿Dónde está ese ejemplo?
Aquí está. La pregunta era 1, 2, 3, 4, ¿es invertible? Hemos visto que sí es invertible por este teorema. Bueno, ahora voy a ver cuál es su inversa, ¿no? Determinar la inversa, entonces pongamos solución. Lo que dice la teoría anterior es que si tienes A, escribí al lado la identidad. Ok, voy a hacer eso. Tengo esta matriz y al ladito voy a escribir la matriz identidad. Bien. Voy a la página anterior, dice, realiza operaciones elementales y en la primera columna alcanza la matriz identidad. Al lado, después de realizar las mismas operaciones elementales en ambas matrices, al lado, en la segunda columna, esa es la matriz inversa de A. Entonces, eso es lo que voy a hacer. ¿Ya? Bien, entonces, este es un buen pivote porque en esta columna tengo que encontrar la matriz identidad, ¿no es cierto? Bien, entonces lo que multiplico es por menos 3 la primera fila y lo voy a sumar a la segunda, ¿no? Lo que obtengo es la siguiente matriz equivalente. Si hago esta operación, mantenemos en ambas matrices ahora la operación. 1 por 3, menos 3 más 3, 0. Acá es menos 6 más 4 menos 2. La misma operación para esta matriz. 1 por menos 3 más 0, menos 3. 0 más 1, 1. ¿Ya? Bien. Pero en esta columna, en la primera columna, tengo que obtener la matriz identidad. Multiplico por menos 1 medio la segunda fila. Nada más. Lo que obtengo es la siguiente matriz. Como la primera fila no lo estoy moviendo, mantenemos ahora la operación en la segunda fila. 0 por menos 1 medio, 0. Menos 2 por menos 1 medio, positivos, 1. Acá positivos, 3 medios. 1 por menos 1 medio, menos 1 medio. Ok. Estoy a punto de obtener en la primera columna la identidad. Voy a multiplicar por menos 2 la segunda fila y le voy a sumar a la primera. Bien. Acá. Si estoy haciendo esa operación, copiamos la segunda fila, ahora la operación. 0 por menos 2, 0. Más 1, 1. 1 por menos 2 más 2, 0. Ahora acá. Este es menos, ¿no? ¿Cuánto es esto? Simplemente menos 3, más 1, menos 2. ¿Están de acuerdo? Acá más 1, más 0, 1. ¿Ok? Entonces, esta matriz, si esta es la matriz A, esta es la inversa de la matriz A, ¿no? Verificación. Es muy importante que haya esta verificación. El producto de A por A a la menos 1, por supuesto que nos tiene que dar la identidad. Veremos, ¿no? Y si no, hay que volver a revisar lo que se ha hecho, ¿no? No se ha encontrado correctamente la inversa de la matriz A, ¿no? Entonces, primera fila, primera columna. Menos 2, y acá 3, 1. ¿No? Acá 1, menos 1, 0. ¿No? Segunda fila, segunda columna. Menos 6, más 6, 0. Segunda fila, segunda columna. 3, 2, 1. ¿No? Entonces, evidentemente, esta es la inversa de la matriz A. Entonces, esta técnica la van a utilizar permanentemente para encontrar la inversa de cualquier matriz A, ¿no? Si es invertible esta, por supuesto, ¿ya? ¿Alguna pregunta al respecto? Entonces, creo que estamos ayudando muy bien a esta parte, la parte más importante de este capítulo. Estamos a punto de acabar el primer capítulo, sistemas de ecuaciones lineales y matrices. Bueno, el segundo capítulo es de determinantes. Vayan preparando sus prácticas. El día, a ver, hoy es jueves, el día martes, les doy una semana. El martes, ¿qué fecha es? A ver, vamos a ya de una vez organizar esto de la práctica. ¿Alguna pregunta mientras voy verificando el calendario? Lick, ¿podría repetir lo de la tarea virtual? Sí. No, simplemente los asteriscos redondos, esa es la tarea virtual, que doy alguna vez en clases. Hoy les he dado una, ¿no?
Y eso vale 5 puntos, ustedes saben bien. Estamos en el jueves 20. Hoy es jueves 24 y el siguiente martes, creo que es feriado. El jueves nos vamos a ver el 3. Yo creo que el 10 tendría que ser la primera práctica. Sí, el 10. A ver, anotaremos. Práctica 1. Práctica 1, ¿qué fecha me la van a entregar? Me lo van a entregar no el 10, no, me lo van a entregar el sábado 12, ¿no? Sábado 12, ¿ya? Por supuesto, el primer capítulo, capítulo impares. Impares. ¿Ya? Me voy a poner de acuerdo con ustedes hasta las 11 de la noche, pues 11:30, algo así. ¿Ya? Y el capítulo 2 de determinantes y el resto, ¿no es cierto?, para el día del examen, que sería bueno. Si tienen alguna pregunta, bueno, hasta la siguiente semana nos vamos a aproximar, por supuesto, ya a terminar este capítulo plenamente, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? Licenciado, hoy Sí. fue primera vez la tarea virtual. No te estoy escuchando muy claramente. ¿Puedes repetirme? Hola. Licenciado, hoy fue la ¿Puedes primera tarea repetirme? virtual. Perdón, ¿qué dices? ¿Aló? Licenciado, hoy fue la primera tarea virtual. Oye, no te estoy escuchando. Con un poquito más de calma, por favor, con más lentitud, ¿podrías hablar? Licenciado, el compañero pregunta si esta es la primera tarea virtual. Muchas gracias. Ah, no, les he dado ya varias. Entonces, son tareas fáciles, por supuesto, pero vayan acumulando, les voy a pedir. No, sobre los 5 puntos, no, creo que hay unos 2 más adelante, ¿no? Muy bien, excelente. Con esa aclaración yo creo que, ¿qué hora es en este tiempo? A ver, vamos a ver. Licen- 9:50. Creo que estamos bien, ¿sí? Licenciado, una Adelante. consulta. ¿Dónde puedo encontrar la práctica? No lo veo en la En el WhatsApp, plataforma. ¿Será que pueda en el volver? WhatsApp. Le rogaría que por favor podría volver a compartir, ya que yo ayer recién me agregué al grupo de WhatsApp. Por favor, Lice. Está en el WhatsApp. Está en el WhatsApp. Por favor, revisa el WhatsApp. Ahí está. Y si alguien le puede ayudar a la compañera, también que la haga llegar, ¿ya? Trataré de subir a la plataforma. Esta plataforma es virtual, es momentánea, porque tenemos que migrar al team. Entonces, ustedes saben bien que lo vamos a hacer en algún momento, ¿ya? De todas maneras, usted sabe bien, no sé si se estará grabando, pero es más probable que no, pero en el otro sistema sí lo vamos a grabar nuestras clases. Pero nos estamos moviendo muy bien y creo que no hay ningún problema. A ver, yo creo que las siguientes semanas ya migramos a la otra plataforma. ¿Ya? ¿Ya? Qué bien. Entonces colaboren con su compañera y si alguien puede volver a subir al WhatsApp con la fecha vigente, que lo haga ya. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, licenciado. Hasta luego. Licenciado, hasta Hasta luego. luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Licenciado. Hasta luego. Gracias, Licia. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.